México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen postrevolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Bajo dominio monopólico. La década de los 70 representa para la nación mexicana la creciente del capital monopolista, aupado por el Estado, tanto con la administración de empresas paraestatales como con la procuración de obtener condiciones favorables para que se desenvuelva el capitalismo privado con grandes empresas y conglomerados. Aunado a lo cual, la inversión extranjera directa pasa a incrementar también su participación, entrando al país con más fuerza que el propio ritmo de crecimiento de la economía nacional para entonces verificado, un 8.6% del promedio anual, pasando las inversiones de 200.7 millones de dólares en el 70 a 1.622.6 en el 80, para hacer el 0.60% y el 1.25% del Producto Interno Bruto respectivamente. Nuevas inversiones, más las ya existentes, que refuerzan y acrecientan la presencia de monopolios extranjeros, acorde con la etapa de expansión que el capitalismo transnacional efectúa en tal década, recuperando el terreno perdido. En lo que tal incidencia monopolista muestra su signo oneroso. La inversión extranjera directa suele tener normalmente un saldo a su favor, es decir, suele cuantificar más egresos que ingresos en las estadísticas concernientes, implicando para la economía nacional casi 4.000 millones de dólares en déficit acumulado en 11 años, de los cuales cerca de una tercera parte tan solo correspondió a 1981. He aquí, pues, que se iniciaba la reaganomanía inaugurando el periodo neoliberal de la mejor manera para el norte, aumentando la exacción en el patio trasero, denotándose que en los periodos en que es mayor la intensidad de los problemas financieros, como fue en 1976 y 1977 y 1981 y 1982, entonces es cuando la inversión extranjera directa disminuye en gran medida los ingresos e incrementa aún más los egresos, lo que es igual al incremento en el traslado de capital a sus matrices. Lo confirman los resultados del primer semestre de 1982, en el que las nuevas inversiones apenas llegaron a 336.8 millones de dólares, mientras que los pagos al exterior fueron 6 veces mayores, 2.006.7 millones. Casualmente, en un periodo en que, de nuevo, se sufre una grave devaluación del peso acentuada por la salida de divisas, quedando así el juego del monopolio descifrado. Que nadie finja inocencia. Esa será la política económica que el norte impondrá sobre el sur. Así, imperialismo monetarista. Aunque se hace notar que Estados Unidos baja en porcentaje su participación en México, acreciendo la de Alemania y Japón. La diferencia sigue siendo inmensa. De ser el 83.2% en 1960, pasa a ser el 70.1% en 1975 y al 69% en el 80, cuando que ese mismo año Alemania detenta un 8% y Japón el 5.9%. El patio trasero inmediato no dejará de ser dominio de empresas con barras y estrellas. En estos 20 años, la inversión extranjera directa norteamericana en México aumentó de 900 a 5.837 millones de dólares, o sea, más de 6 veces. Es dominante en las industrias automotriz, llantera, químico-farmacéutica, tabaco y electrónica, así como en las plantas maquiladoras, la minería, servicios como la publicidad, la informática y en menor medida el gran comercio. Para el capital monopolista yanqui, México es un bastión en el tercer mundo y aquí se concentran los porcentajes más altos de la inversión extranjera directa de los Estados Unidos en dicho mundo,
en industrias dinámicas como las de equipo de transporte, maquinaria eléctrica, metalmecánica y química. ¿Qué invasión extranjera? Se dice inversión y deuda externa conjugándose juntas. Si para 1973 en México la deuda externa estaba concertada en un 63.7% con bancos privados, la relación se incrementa al 83.8% en el 79. Por su parte, en el periodo del auge petrolero, la penetración del capital foráneo, aprovechando la ocasión, asciende a 5.431 empresas con participación extranjera, creciendo sus porcentajes de propiedad. Así, el 52.8% tenía más de 49.1% de propiedad en tales empresas. A su vez, empleando artilugios legales como los fideicomisos en preciadas zonas turísticas, ciudadanos estadounidenses logran hacer de su propiedad casi 50 millones de metros cuadrados, mientras que por su parte la dependencia tecnológica se acentuaba con respecto a las Machines Made in USA o de los europeos. De 8.257 contratos, 4.305 tenían origen estadounidense y 1.923 de otras empresas ya establecidas en el país, seguidos de lejos por contratos con empresas de la República Federal Alemana, 403, de Francia, 265 y Gran Bretaña, 246, sumando 460 millones de dólares en 1980 y 730 millones de dólares en 1981, de pagos por tecnología importada. Siendo monopolios extranjeros quienes se benefician de la inversión extranjera directa, pues 441 empresas, el 8%, controlaban para 1979 el 67.3% de la inversión extranjera directa, ocurriendo que las importaciones que realizaron fueron mayores que las cantidades exportadas. Dependencia tecnológica y financiera que se expresa en la participación extranjera en 279 de las 500 empresas más grandes de México. Por ejemplo, CITSA estaba asociada con Bayer, Caterpillar, Celloprint y otras, mientras que Alfa lo estaba con DuPont, BASF, Massey Ferguson, Akzo, Hitachi, PRB, Molinex y otras. Pero, entiéndase, el borrego no se come al lobo, aunque se dijera, en términos imperialistas, piden su limosna bajo el lema de más vale tener socios que acreedores. ¿Pensaban los borregos que los socios no eran parte de los acreedores? Como clase dominante dominada, festina jubilosamente los acuerdos 18 y 19 de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que les permite uncirse aún más al capital transnacional, merced el expediente de abonar a su cuantiosa deuda con el exterior 20.000 millones de dólares, más los que se acumulen estas semanas, y los futuros pagos por refacciones, tecnología, asistencia técnica, con acciones de sus empresas, sin menoscabo de expresar en todos los tonos y por todos los medios sus ardientes deseos de que el capital de las empresas transnacionales sigan llegando en la máxima cantidad posible, pues resulta imprescindible para el desarrollo de su propio capital. Condición propia de un país dependiente del capital desarrollado. Capitalismo dependiente y así endeudado. La generación de capitales en México presenta los defectos propios de su desarrollo. Las condiciones histórico-estructurales que configuran el orden subordinado nacional dentro del orden hegemónico internacional determinan y sobredeterminan los procesos. La ineficiencia o los desperfectos en las realizaciones económicas nacionales que no dejan de ser dependientes de parámetros e intereses metropolitanos. No procediendo la generación de un excedente de capital que impulse el desarrollo interno, sino que secularmente se atrofia sin cristalizar en independencia o autosuficiencia. La dependencia interfiere y lo convierte en exacción. El problema principal es que no se transforma en inversión productiva, debido
a que una parte importante de ese fondo de acumulación generado interiormente se traslada al exterior por la vía del intercambio comercial desfavorable. La desarticulación industrial, resultado de la carencia de un sistema productivo coherente, integrado y autónomo, y los pagos de la inversión extranjera, o se utiliza en forma improductiva en el interior de nuestros países. O lo que es lo mismo, se produce supeditado al orden internacional con desventajas histórico-estructurales seculares. Por lo tanto, para buscar el desarrollo, producir y crecer, para que nos junten en el mercado moderno como proveedores de productos, hay que pedir prestado. Y contra lo que dicen algunos teóricos burgueses, no se trata de un problema de falta de ahorro interno, sino de una transferencia crónica de excedentes de la periferia del sistema hacia los países desarrollados, como expresión de la dialéctica de la desigualdad establecida en las relaciones económicas internacionales, ni más ni menos. En un tiempo en que el entorno financiero cambia, volviéndose más agresiva la invasión de capitales y la confabulación bancario-financiera, al irse suprimiendo el marco regulatorio que frenaba su tendencia a cometer atropellos por excesos programáticos del capital agio, supeditando y afectando al capital productivo. Y como los tercermundistas tienen que recurrir al crédito para desarrollarse y lograr ser por fin modernos, pues he aquí creadas las condiciones para establecer un mecanismo de supeditación sistemático. Desde la perspectiva septentrional, la deuda externa fue un vehículo de primera importancia para la expansión de los mercados de mercancías de los países desarrollados y para el crecimiento de las empresas transnacionales en los países del tercer mundo. Como una nueva oleada neocolonial que perpetúa el subdesarrollo y la dependencia congénita en proceso durante toda la edad moderna. La deuda externa o deuda eterna para el capital metropolitano es el instrumento efectivo para remarcar la dependencia. Cuando en procura del desarrollo se emprenden políticas económicas que no dejan de estar subordinadas al capital imperial y por tanto no dejan de ser procedimientos con los que se reconfigura el subdesarrollo, ratificándose así la permanencia en la dependencia para los países del sur. Entonces, en su afán permanente de lograr el desarrollo industrial, en procurar la sustitución de importaciones, el déficit fiscal del Estado se da por su requerimiento de participar sustituyendo y subsanando las carencias del capital privado. Pero, siendo un régimen incapaz de movilizar la plusvalía social y del papel subsidiador de las empresas paraestatales en relación al capital privado y, sobre todo, en relación a los grupos monopolistas privados nacionales y extranjeros. La tendencia estructural al desequilibrio externo ligada a la existencia de relaciones de intercambio desfavorable en el comercio exterior prevalece. Los defectos de funcionamiento implícitos en el orden estatal dependiente afloran en toda ocasión. Así, por ejemplo, déficit fiscal del Estado, inmerso en condiciones de reproducción capitalistas que orientan su desenvolvimiento de manera contraproducente y a favor de la jerarquía, concentrando la plusvalía nacional, de por sí, por su praxis sistemática de subsidiar a las empresas paraestatales, presentándolas como complemento del capital privado, favoreciendo y privilegiando la concentración y centralización en grupos monopólicos nacionales y extranjeros. Como tendencia histórico-estructural que implica el desequilibrio externo con relaciones de intercambio desfavorables, implicando por consiguiente la desarticulación y extroversión del sistema productivo y la sustracción de excedente por parte del capital extranjero. Pero cuando la mecánica préstamo-deuda se implementa como la mejor manera de garantizar la exacción tributaria que va de la periferia hacia el centro, en el orden neocolonial patentado en la relación acreedor-deudor, prestamista-prestatario, siguiendo siendo la deuda el procedimiento efectivo que consigue la sumisión del necesitado para con el poderoso. Reformulación del tributo, toda vez que la crisis del sistema capitalista comienza a disminuir las actividades productivas ante la caída de la tasa de ganancia,
favoreciendo la especulación y el agio. Viéndose, pues, reforzados los lazos de dependencia estructurales que atan a los países infradesarrollados, pues a través del crédito se han imbricado cada vez más, también en el plano de la producción, los intereses del capital financiero transnacional, las burguesías internas y los estados nacionales, los cuales a estas horas ven amenazada su soberanía económica y política y su capacidad para emprender estrategias del desarrollo más autónomas y propias. O lo que es lo mismo, el neocolonialismo, por intermedio de un orden monetario internacional injerencista, fomenta aún más la dependencia.